Listo, ahí está. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy comenzamos con tema nuevo. Hoy vamos a comenzar con el tema de series de números reales. Vamos a definir, primero, dada una sucesión, vamos a definir la sucesión de sumas parciales. Después, vamos a definir qué significa que una sucesión sea sumable. Vamos a dar 3 ejemplos de sucesiones sumables, ¿ok? Llegamos a eso y terminamos la clase de hoy. Parecía que es muy poquito, pero realmente nos va a llevar toda la clase ver todos estos conceptos, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar con el tema de series de números reales. Y lo primero que vamos a hacer es definir, que me admito a más personas, vamos a definir la suma de los primeros n términos de una sucesión, ¿ok? Va la definición. Vamos a comenzar considerando una sucesión de números reales, sea xk con k igual a 1 hasta infinito, una sucesión de números reales. Para cada n natural, definimos la suma de los primeros n términos de la sucesión xk, ¿cómo? Y los vamos a denotar de la siguiente manera, fíjense. Vamos a denotar por Sn, la S es es de suma, ¿ok? Sn, ¿quién es? Es la suma desde k igual a 1 hasta n de xk. Siendo un poco más explícitos, ¿quién es Sn? Sn se obtiene de sumar los primeros n términos de la sucesión xn, ¿ok? Tienes los términos de tu sucesión original, esta, y lo que vamos a hacer es considerar los primeros n términos de esa sucesión. ¿Qué les vamos a hacer? Vamos a sumarlos. Sumamos a x1, a x2, a x3, hasta xn, ¿ok? Esa es la suma de los primeros n términos de la sucesión xk con k igual a 1 hasta infinito, ¿ok? Vamos a ser un poco más explícitos todavía. Fíjense. De forma todavía más explícita. ¿Quién sería ese 1? Ah, pues tómate el primer término de tu sucesión xk, toma el primer término. ¿Ok? Aquí está. Ese 1 es simplemente x1. Estás sumando el primer término de tu sucesión dada. Después, ¿quién es S2? Pues S2 se obtiene de sumar el primer término de tu sucesión dada más el segundo término de tu sucesión dada. O sea, sumamos a x1 con x2. ¿Quién es S3? Pues es sumar a x1 con x2 y después con x3. ¿Quién será S4? Pues es x1 más x2 más x3 más x4. Por último, ¿quién es en general Sn? Pues Sn es x1 más x2 más puntos suspensivos más xn. O sea, Sn se obtiene de sumar los primeros n términos de tu sucesión dada. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien o hay alguna duda? Ahorita lo hice en su forma, de forma general, ¿no? Pero vamos a hacer ejemplos de cómo se obtienen estos términos, que realmente es muy simple. Calcular S1, S2, S3, Sn. ¿Ah? Pero vamos a hacer las cuentitas. Vamos a poner unos 2 ejemplos, 3 ejemplos, y vamos a ver cómo se calculan esos términos. Hasta ahorita, ¿todo va bien? ¿Dudas? ¿Bien todo? Bueno, ¿Me sube ¿bajo? tantito la definición, maestro? Claro que sí. Sí, digamos, lo que hacemos es empezar con una sucesión dada. Tú empiezas con una sucesión. Piensa en cualquier sucesión. La 1 entre 2 a la n, por ejemplo. Y a partir de esa sucesión, te vas a definir estos numeritos, los números Sn. ¿Cuáles son los números Sn? Pues se obtienen de sumar los primeros n términos de tu sucesión dada. ¿Va? Vamos a hacer ejemplos de cómo se calculan estos números Sn. ¿Va? Bajo. No. Y hacemos las cuentitas. Chequen. Por ejemplo, tomemos esta sucesión. Tomemos la sucesión xk con k igual a 1 hasta infinito, definida como la sucesión 1 entre k con k igual a 1 hasta infinito. La sucesión 1 entre k. Estamos tomando esa sucesión. Pregunta, ¿quién es S1? Ah, bueno, por definición es el número que se obtiene de sumar el primer término de la sucesión dada.
¿Cuál es la sucesión que dimos? La 1 entre K. ¿Cuál es el primer término de la sucesión 1 entre K? ¿Cuál es? 1 entre 1, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ese 1 es simplemente 1 entre 1. Tan, tan, se acabó. ¿Quién es ahora ese 2? Ese 2 es el resultado de sumar a X1 con X2. Los primeros dos términos de la sucesión dada. ¿Cuáles son los primeros dos términos de la sucesión dada? 1 entre 1 y 1 entre 2, ¿verdad? Entonces lo sumamos. Sumamos 1 entre 1 más 1 entre 2. Y ahí tenemos calculado a ese 2. ¿Sí me comprenden cómo se hizo el cálculo? Después, ese 3, ¿cómo se obtiene? De sumar los primeros tres términos de la sucesión. Sumamos a X1 con X2 y después con X3. ¿Qué obtenemos? Pues, ¿cuál es nuestra sucesión? La 1 entre K. Tomamos los primeros tres términos y obtenemos, ¿qué obtenemos? Que ese 3 es igual a 1 entre 1 más 1 entre 2 más 1 entre 3. ¿Sí me entienden? ¿Quién es en general Sn? Pues es la suma de los primeros n términos de nuestra sucesión dada. ¿Cuánto vale eso? Pues simplemente es la suma desde k igual a 1 hasta n de 1 entre k. Estamos sumando los primeros n términos de esta sucesión. O sea, esta sumita, ¿quién es? Es 1 entre 1, más 1 entre 2, más 1 entre 3, más 1 entre n. Esta suma contiene n sumandos. Estamos tomando los primeros n términos de esta sucesión y los estamos sumando. Y así es como se obtiene el término general, el Sn. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien o hay alguna duda? Ustedes díganme, por favor. ¿Todo bien, seguros? Bueno, bajo. Vamos a hacer otro ejemplo más. Por ejemplo, ahora vamos a tomarnos una sucesión constante. Tomemos la sucesión xk con k igual a 1 hasta infinito como la sucesión constante c. C es una constante. Pregunta, en ese caso, ¿quién es S1? Pues es el resultado de sumar el primer término de la sucesión. ¿Cuál es el primer término de la sucesión constante C? C, ¿verdad? Porque es constante en todos los puntos, ¿no? Es una sucesión constante, entonces su primer término es C. ¿Cuánto vale S2? Pues se obtiene de sumar los primeros dos términos de la sucesión. Sumas el X1 con el X2. ¿Cuánto vale X1? C. ¿Cuánto vale X2? C. ¿Por qué? Porque nuestra sucesión es la sucesión constante C. Ajá. Entonces, ¿qué nos termina quedando aquí? Que S2 va a ser C más C. Simplemente es 2C. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿quién es S3? S3 es el resultado de sumar los primeros tres términos de nuestra sucesión, el X1, el X2 y el X3. Pero como estamos trabajando con la sucesión constante C, ¿cuánto vale X1 más X2 más X3? ¿Cuánto va a valer eso? Pues es simplemente C más C más C. Ajá. Y entonces obtenemos que S3 es 3 veces C. ¿Ok? Continuamos con este proceso y ¿qué obtenemos? Que Sn, el enésimo término, ¿quién es? Por definición, es la suma desde k igual a 1 hasta n de los xk. Es la suma de los primeros n términos de la sucesión xk. Pero como estamos trabajando con la sucesión constante c, ¿cuánto van a valer todos esos términos? Todos valen c. Entonces estamos sumando c más c más c más c, puntos suspensivos más c, n veces. ¿Cuánto nos va a dar eso? N veces c. ¿Ok? Y ahí está. El cálculo de Sn en general. Para cualquier n naturales, Sn es n veces c. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay alguna duda? Ustedes díganme. ¿Todo va bien? Bueno, bajo. Hacemos un ejemplo más y después pasamos a definir qué significa
sumar infinitos términos, que ese va a ser nuestro objetivo. Nuestro objetivo va a ser definir formalmente qué significa hacer una suma infinita. O sea, por ejemplo, yo creo que ustedes ya han visto este tipo de notación. A lo mejor en algún libro o aquellas personas que están llevando probabilidad, por ejemplo, o alguna otra materia ahí, a veces se ocupan series infinitas. Ajá. Por ejemplo, a lo mejor ya vieron esto, o a lo mejor ya han visto este tipo de series, la 1 entre n cuadrada, menos 1 a la n entre n. Bueno, lo que nosotros queremos hacer, nuestro objetivo, es definir formalmente estas sumas infinitas. Ese es nuestro objetivo. Y lo primero que estamos haciendo es definir sumas parciales. O sea, estamos sumando los primeros n términos de la sucesión. No estamos sumando todos. Estamos empezando sumando los primeros n términos de una sucesión dada. Después, mediante un proceso límite, vamos a definir qué significa sumar todos los términos de la sucesión dada, la sucesión XK, ¿ok? Ese es nuestro objetivo. Eso es a lo que tenemos que llegar hoy, ¿va? ¿Sí se entiende la idea? ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Seguros? Voy a ver el chat. Nada más déjenme bajo. Así, vamos a checar el chat. Pregunta que qué optativas llevé. La verdad ahorita no recuerdo. Pues si quieren en el receso platicamos de las optativas y ya, ¿vale? En un ratito platicamos de eso, ¿va? En el receso. Y los resultados del segundo parcial, pues yo creo que en una semana o 2 semanas ya están. Yo calculo, más o menos, ¿va? Bueno, vamos a continuar. Ejemplo 3. Vamos a tomarnos la siguiente sucesión. Tomamos la sucesión XK con K igual a 1 hasta infinito, igual a menos 1 a la K, con K igual a 1 hasta infinito. Tomamos la sucesión menos 1 a la K. Ya sabemos qué valores toma esa sucesión, ¿no? Ya le hemos trabajado la trabajamos un montón en cálculo 1. La menos 1 a la K solo toma 2 valores, ¿verdad? En el caso en que K es par, esto vale 1, ¿no? Si K es par. Y vale menos 1 si la K es impar, ¿ok? Bueno, vamos a calcular los SN. Vamos a ver cómo son. A ver, ¿quién es S1? Pues S1 se obtiene de sumar el primer término de la sucesión, o sea, de considerar solo al término X1. ¿Cuánto vale X1? Va a vale menos 1 a la 1. Menos 1 a la 1, ¿qué es igual? A menos 1, ¿ok? Entonces, menos 1 a la 1 vale 1. Perfecto. Ahora, ¿cuánto vale S2? S2 se obtiene de sumar a X1 con X2. ¿Quién es X1? X1 es menos 1 a la 1. ¿Quién es X2? X2 es menos 1 al cuadrado. ¿Cuánto vale esa suma? Menos 1 a la 1 es 1, menos 1. Y menos 1 al cuadrado es 1, ¿ok? Entonces nos termina quedando menos 1 más 1, que es 0, ¿va? Entonces ya tenemos calculado S2. ¿Cuánto vale S3? Pues es la suma de los primeros 3 términos de nuestra sucesión. O sea, sumamos X1 más X2 más X3. ¿Cuánto nos va a dar esa suma? Pues X1 es menos 1 a la 1, X2 es menos 1 al cuadrado y X3 es menos 1 al cubo. ¿Cuánto nos da sumar menos 1 a la 1 más menos 1 al cuadrado más menos 1 al cubo? ¿Cuánto da esa suma? Pues va a ser menos 1 más menos 1. ¿Eso cuánto da? Menos 1. Y por último, vamos a hacer el cálculo de S4. S4 es X1 más X2 más X3 más X4. ¿Qué nos va a quedar esa suma? ¿Cuánto va a dar esa suma? Es menos 1 a la 1 más menos 1 al cuadrado, más menos 1 al cubo, más menos 1 a la cuarta. ¿Cuánto nos da esa suma? Pues es menos 1 más 1 más menos 1 más 1 y se nos cancela todo. Se hace 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces noten lo que está sucediendo aquí. Cuando tenemos índice impar, S1 y S3, fíjense qué obtenemos. Obtenemos menos 1 en ambos casos. En cambio, cuando tenemos índice par, esto nos va a dar 0.
¿ok? Entonces, ¿qué es lo que uno puede inferir de esta observación? Bueno, que en general, Sn, por definición, ¿quién es? Es la suma desde k igual a 1 hasta n de los xk. ¿Quién es xk? Es menos 1 a la k, ¿verdad? Entonces, esta suma, ¿a qué es igual? Es igual a la suma desde k igual a 1 hasta n de menos 1 a la k, ¿verdad? Y entonces, por esta observación que hicimos, ¿esto qué va a ser igual? Pues tiene dos posibilidades, dos opciones. Si la n es impar, entonces esta suma va a valer menos 1. Y si la n es par, entonces esta suma va a valer 0. ¿Ok? Bueno, esto por supuesto no se demuestra con solo ver qué pasa en S1, S3, S2 y S4. Desde luego que se requiere un argumento por inducción matemática. Esto se prueba formalmente haciendo una inducción matemática, pero es un ejercicio bastante y yo omito la prueba. Se queda como un ejercicio, ¿va? O sea, si uno quiere demostrar que esta igualdad es verdadera, pues tiene que hacer la prueba por inducción. Ajá, pero es una inducción muy sencilla, la verdad. Así que se queda como un ejercicio y ya. ¿Va que va? Déjenme ver el chat. Ajá. Es que diverger, no como, alguien me pregunta esto, que es algo importante, entonces vamos a platicarlo. Bueno, todo es importante, pero vale la pena platicar esto. Fíjense. Profe, en este curso diremos que si una asociación no converge, entonces diverge. Es que en mi curso del semestre anterior, el profe tomó que cuando una asociación no converge, no implica que diverja. Es que a veces la palabra diverger se usa para referirse a que la sucesión se va a infinito o a menos infinito. Por ejemplo, la sucesión n, esta diverge a infinito. Ajá, porque conforme la n crece, ¿qué va pasando con los valores de esa sucesión? Van creciendo mucho, ¿verdad? Se van haciendo tan grandes como queramos. Entonces, esta diverge a infinito. En cambio, la menos 1 a la n, esta sucesión, que es justo la que estamos, esta de aquí, esa sucesión no converge. No tiene un valor real y tampoco diverge porque no se va a infinito o a menos infinito. Para mí es mejor así clasificar a las sucesiones. Una sucesión tiene dos posibilidades, o converge o no converge. Si no converge, existe la posibilidad de que no converja porque diverge a infinito o a menos infinito. Y la otra posibilidad de que no converge es porque no converge a un real y tampoco diverge a infinito o menos infinito, como por ejemplo la menos 1 a la n. Ajá. Entonces así es como vamos a estar trabajando esto, justo como tu profesor lo hizo. ¿Va que va? Así como tu profesor lo hizo, como tu profesor trabajó estos conceptos, así es como nosotros le vamos a hacer. ¿Va que va? No, ¿de qué? Una pregunta, maestro, en el ejemplo 2. Ah, dime, Santi, ¿qué pasó? ¿No debería ser la sumatoria de, o sea, Sn es igual a la sumatoria de n hasta de k igual a 1 con xk? ¿No debería ser igual a la sumatoria de, de n, bueno, de k igual a 1 hasta n de c ahora en vez de xk? Ajá, aquí está, mira. Acuérdate que esto claro, esto se puede escribir, vamos a ponerlo aquí. Sí, lo que tú dices es que debemos de poner la suma desde K igual a 1 hasta N de C, ¿no? Sí, Pero eso es precisamente lo de aquí, ¿no? va, sí. Esto y esto son la misma cosa. Claro, aquí yo no usé la notación de sigma.
Este simbolito es sigma, ¿no? No sé la notación de sigma, pero denotan, pero es el mismo número. Estoy hablando del mismo número. Este número y este número son el mismo. Solo que aquí no usé la notación de sigma y ya lo agregué. Y ya, nada más. ¿Sí está bien, Santi? Sí, Va, que va. Vale. Bajo. ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? ¿Todo va bien? Bueno. Bajo. Y ahora, noten lo siguiente. Observen que en el fondo lo que estamos haciendo es esto. Dada una sucesión XN, tú tienes una sucesión. La 1 entre N, la menos 1 a la N, la sucesión constante C. Y fíjense que en el fondo lo que hicimos es, a partir de esas sucesiones, construirnos una nueva sucesión. La sucesión que se obtiene de sumar los primeros N términos de una sucesión dada. Eso es lo que hicimos en el fondo, fíjense. Voy a subir el primer ejemplo. Aquí está. Nosotros comenzamos con la sucesión 1 entre K. Ajá. Y con esa sucesión, en el fondo, estamos construyendo una nueva sucesión. Esta, cuyo primer término es S1, cuyo segundo término es S2, cuyo tercer término es S3 y en general, cuyo enésimo término es Sn. O sea, a partir de la sucesión 1 entre K, nos construimos esta sucesión. La Sn, definida como la suma desde K igual a 1 hasta N, de 1 entre K, con N igual a 1 hasta infinito. ¿Estamos de acuerdo que ahí se construyó en el fondo una sucesión? Porque dijimos quién es S1, S2, S3, Sn. Estás definiendo una función de los naturales a los reales. Recuerden que eso es una sucesión. Sí se acuerdan, ¿no? O bueno, si checaron las notas, si alguien no vio el tema de sucesiones, pero checó las notas el jueves, habrá visto que una sucesión se define como una función de los naturales en los reales. Y lo que estamos definiendo aquí es precisamente una función que va de los naturales en los reales. En el natural 1, ¿cuánto vale esta sucesión? 1 entre 1. En el natural 2, ¿cuánto vale mi sucesión? 1 entre 1 más 1 entre 2. En el natural 3, ¿cuánto vale la sucesión? Esta suma. En general, en el natural n, ¿cuánto vale esta sucesión? Esta suma. ¿Ok? Lo mismo pasó con el ejemplo 2. Empezamos con la sucesión constante C y a partir de esa sucesión construimos una nueva sucesión, la sucesión de sumas parciales. Son parciales, ¿por qué la palabrita parciales? Porque solo estamos sumando los primeros n términos de la sucesión original. No estamos haciendo una suma de todos los términos de la sucesión. No, no, no. Estamos sumando una cantidad finita de términos de la sucesión dada. Fíjense, con esta sucesión construimos esta sucesión de aquí. El primer término de la sucesión S1 es C. El segundo término de esta nueva sucesión es 2C. El tercer término de esta nueva sucesión es 3C. En general, el enésimo término de esta nueva sucesión es N veces C. O sea, a partir de la sucesión constante C, nos construimos esta sucesión. Ajá. Esta, que es la sucesión de sumas parciales. Esta de aquí. Ajá. ¿Sí está bien? ¿Dudas? Y lo mismo pasó con el ejemplo 3, pero eso ya no lo voy a desarrollar. Ya voy a explicar el caso general. Voy para allá. Fíjense. Observación. Si xn con n igual a 1 hasta infinito es cualquier sucesión de números reales, con esta sucesión podemos definir una nueva sucesión. ¿Cuál? La sucesión de sumas parciales Sn con n igual a 1 hasta infinito. Y fíjense, así está la situación. Tú empiezas con esta sucesión, la xn. Ajá. ¿Cuáles son sus términos? x1, x2, x3, puntos suspensivos, después sigue el xn y la lista sigue, ¿no? ¿Ok? Ahora, con esa sucesión nos estamos construyendo una nueva sucesión, la sucesión de sumas parciales.
¿Cómo está definida? Pues es esta sucesión, la sucesión Sn con n igual a 1 hasta infinito, donde su primer término es S1. Su segundo término de esta sucesión es S2. Su tercer término es S3. Su enésimo término es Sn y la lista sigue. Ya sabemos quién es S1. ¿Quién es S1? Es sumar el primer término de la sucesión original. Es X1. ¿No? Después, ¿quién es S2? Es el resultado de sumar los primeros dos términos de la sucesión original. Ajá. Después, ¿quién es S3? Es el resultado de sumar los primeros tres términos de nuestra sucesión original. O sea, X1 más X2 más X3. En general, ¿quién es Sn? Sn es el resultado de sumar los primeros n términos de nuestra sucesión original. Esta es nuestra sucesión original. Ajá, ese es Sn. Y así continuamos. Y entonces realmente, a partir de nuestra sucesión Xn, construimos una nueva sucesión, a la cual le vamos a llamar la sucesión de sumas parciales inducida por la sucesión dada. ¿Sí me comprenden? ¿Sí está bien o hay alguna duda? ¿Todo bien? Ejemplos, pues básicamente los que hicimos hace rato y estos que voy a añadir a continuación. Fíjense. Bueno, el primero ya lo hicimos. Este ya lo hicimos en el fondo. Fíjense. Si empezamos con la sucesión Xn con n igual a 1 hasta infinito dada por esta regla, la 1 entre n con n igual a 1 hasta infinito, o sea, si trabajamos con la sucesión 1 entre n, ¿cuál es la sucesión de sumas parciales que induce? Pues Sn, ¿quién va a ser? La sucesión Sn va a ser la sucesión suma desde k igual a 1 hasta n de 1 entre k. ¿Ok? Va a ser esa sucesión. El enésimo término de esta sucesión se obtiene de sumar los primeros n términos de la sucesión 1 entre n. ¿Ok? ¿Sí está bien? Segundo ejemplo. Si nuestra sucesión Xn es la sucesión raíz enésima de 2, ¿quién es la sucesión Sn? Es el resultado, es la sucesión cuyo enésimo término se obtiene de sumar los primeros n términos de la sucesión original. O sea, esa es la suma desde k igual a 1 hasta n de la raíz késima de 2. Ajá. Esta es la sucesión de sumas parciales inducida por esta sucesión, la raíz enésima de 2. Otro ejemplo más. Si tomamos a Xn como la sucesión 1 entre raíz de n, pregunta, ¿cuál va a ser la sucesión Sn? Pues se obtiene de sumar los primeros n términos de la sucesión original. O sea, ¿quién va a ser Sn entonces? Va a ser la suma desde k igual a 1 hasta n de 1 entre raíz de k. ¿Ok? ¿Sí está bien o hay alguna duda? ¿Todo bien? ¿Seguros? Entonces, bueno, ya hasta ahorita lo que tenemos, hasta este momento, lo que hemos hecho es esto. Dada una sucesión de números reales, estamos construyendo una nueva sucesión, la sucesión de sumas parciales. El primer término de esta sucesión se obtiene de sumar el primer término de la sucesión original. El segundo término de esta nueva sucesión se obtiene de sumar los primeros dos términos de la sucesión original. El enésimo término se obtiene de sumar los primeros n términos de la sucesión original. Y son sumas parciales porque no estamos realmente sumando todos los términos de la sucesión Xn. ¿Cuántos términos tiene la sucesión Xn? Una infinidad. Tiene al X1, al X2, al X3, al Xn, etcétera. Pero no, y bueno, ahorita con esto lo estamos haciendo para poder definir formalmente qué significa sumar infinitos términos. Vamos para allá. Y lo que hicimos fue construirnos esta sucesión. ¿Ok? Bueno, bajo. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros ya sabemos, y ahorita lo recuerdo, qué significa que una sucesión Xn converja, ¿verdad? Nosotros ya conocemos la definición de sucesión convergente. De todas formas, ahorita lo voy a recordar. Sn
La sucesión de sumas parciales, pues como su nombre lo indica, también es una sucesión. Entonces, lo que nos vamos a preguntar es cuándo esta sucesión, cuándo converge, bajo qué condiciones esa sucesión debe de converger. ¿Ok? Bueno, para meternos en ese problema de cuándo la sucesión de sumas parciales converge, antes de meternos a ese problema, vamos a recordar la definición de sucesión convergente. ¿Ok? Bajamos y lo que sigue es recordar la definición de sucesión convergente. ¿Ok? Déjenme ver el chat. Alguien me pregunta, profe, entonces SN es como una sucesión de sucesiones. No, no, eso no es SN. A lo mejor sí tienes la idea, pero así como lo dices, no es correcto. Mira, fíjate, va de nuevo. Tú empiezas con una sucesión XN. Por ejemplo, tú empiezas con la sucesión, vamos a poner un ejemplo aquí. La 1 entre 2 a la n. ¿Ok? Te pregunto, ¿cuáles son los términos de esa sucesión? Si los empezamos a enlistar, ¿cuáles son sus términos? Pues el primer término es un medio, después el segundo término es un medio al cuadrado, después el tercer término es un medio al cubo. En general, ¿cuál es el enésimo término? 1 entre 2 a la n, y pues la lista sigue, ¿no? Porque por cada natural tenemos uno de estos términos. 1 entre 2 a la n más 1, y la lista sigue. ¿Ok? Suponte que tú tienes esa sucesión. Bueno, con esa sucesión nos podemos construir una nueva sucesión, la sucesión de sumas parciales. ¿Cuál va a ser la sucesión de sumas parciales? Asociada a la 1 entre 2 a la n. Pues su primer término se obtiene de sumar el primer término de la sucesión original. ¿Cuál es el primer término de la sucesión original? Un medio. Entonces, aquí ponemos un medio. Después, ¿quién es S2? Se obtiene de sumar los primeros dos términos de la sucesión original. O sea, tomas a un medio y tomas a un medio al cuadrado. Y esto nos va a dar un medio más un medio al cuadrado. Fíjate que desde aquí ya se ve que estas dos sucesiones son distintas. Porque si bien en el primer término coinciden, únicamente en ese término van a coincidir. Porque en el segundo término, fíjate cuánto vale cuánto vale esta sucesión. Su segundo término vale un medio más un medio al cuadrado. Un medio al cuadrado estamos de acuerdo que es un cuarto. Ajá. Entonces, ¿esta sumita cuánto vale? 3/4. Ajá. ¿Y cuánto vale el segundo término de la sucesión original? Un cuarto. En el segundo término ya toman valores distintos. Entonces realmente me estoy construyendo una nueva sucesión. ¿Cómo? Sumando el primer término y el segundo término en la sucesión original. Continúo. ¿Cuál es el tercer término de nuestra sucesión de sumas parciales? Pues es sumar el primer término, el segundo término y el tercer término de la sucesión original. O sea, sumo estos tres términos. ¿Cuál es el enésimo término de la sucesión de sumas parciales? Pues va a ser, sumo el primer término, sumo el segundo término, hasta llegar al enésimo término. Y la lista continúa, ¿ok? Así es como uno construye esta sucesión. Entonces, no es una sucesión de sucesiones. Eso ya sería de un curso más avanzado. Se llaman sucesiones de funciones. Ajá, no es eso. Esto, Sn, es una sucesión de números reales. ¿Estás de acuerdo que el primer término es un número real? No es una sucesión. Esto nos arrojó un número real. ¿El segundo término qué es? Pues también es un número real. Ajá. El tercer término, ¿qué es? Pues también es un número real. O sea, realmente Sn es
una sucesión de números reales. El enésimo término, aunque sea una sumota, una suma de n términos, aunque sea una sumototota, no importa, es un número real. Entonces, ese n realmente es una sucesión de números reales que se construye a partir de una sucesión dada. Eso es un hecho. Tú das una sucesión, xn, y a partir de esa sucesión te construyes la sucesión de sumas parciales. ¿Sí me comprendes? ¿Sí está bien? Quien me preguntó esto, ¿ya quedó más claro o sigue habiendo dudas? Ustedes díganme, ¿eh? A ver, vi otra pregunta. Déjenme checarla. La Sn es solo la suma de la sucesión Xn. La Sn es la suma de los primeros n términos de la sucesión Xn. Eso es, ¿va? Alguien me pregunta. Mande. Perdón. No, contesta la pregunta. Ah, ok, va, ahí voy, Santi. Las sucesiones de funciones se ven en los otros cálculos o en otras materias más avanzadas. Pues mira, se supone en cálculo 4, si tú ves el temario, en los temas optativos viene el tema de sucesiones de funciones, pero realmente es complicadísimo llegar al tema de sucesiones de funciones en cálculo 4. Yo siento que es más fácil llegar en cálculo 2 al tema de sucesiones de funciones, pero no vamos a llegar nosotros a ese tema. Yo les comenté al principio del semestre, si alcanza el tiempo, vemos sucesiones de funciones, pero es que realmente es muy complicado llegar a ese tema. Considerando todo el material que se tiene que ver, es muy, muy complicado. ¿Y dónde sí es un hecho que se ve este tema? El tema de sucesiones de funciones en análisis 1. En el curso de análisis 1 o análisis 2, que yo siento que es mejor en análisis 1, se ve el tema de sucesiones de funciones y series de funciones. Ajá. ¿Qué es una sucesión de funciones? ¿Qué significa la convergencia para una sucesión de funciones? Que hay dos tipos de convergencia en sucesiones de funciones. Que la sucesión de funciones converge de manera puntual o de manera uniforme. Se compara la convergencia de sucesiones de funciones con la continuidad, con la derivabilidad, con la integrabilidad, y bueno, se hacen un montón de cosas, pero eso nosotros no lo vamos a ver. Hasta que llegue en análisis 1, yo creo que ahí seguro lo van a ver, ¿va? Y bueno, es un breve comentario, ¿no? De las sucesiones de funciones. Eso no lo estamos viendo nosotros, no lo vamos a ver. Lo que estamos viendo son sucesiones de números reales. Ajá. Y vamos a ver series de números reales, ¿ok? Yo doy análisis, pues me gusta análisis, pero nunca lo he dado. Nunca he dado análisis, solo he dado cálculos y una vez di geometría moderna. Pero bueno, yo siento que por un rato me voy a seguir con cálculo. A lo mejor mi plan, digamos, es que terminando cálculo 4, posiblemente pida el curso de topología 1, pero al mismo tiempo yo quiero seguir dando cálculo. O sea, me regresaría al cálculo 1, termino cálculo 4, me regreso a cálculo 1 y doy topología 1, pero para eso eso se puede hacer bajo ciertas condiciones nada más. Luego les cuento esas condiciones, pero ese es como mi plan, pero no sé si vaya a funcionar, a lo mejor y sí, pero lo que es seguro es que voy a seguir con los cálculos, ¿va? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué libros uso para cálculo 3 y 4? Si quieren, al ratito vemos también eso de los libros, que es algo muy importante. Les voy adelantando, ¿va? Que yo creo que ya en 5 minutitos tenemos el receso y platicamos de todo eso, ¿vale? A ver, solo aguántenme. De seguir. Dime, perdone. Los que están, estos, es que como no los puedo señalar, los que dicen 1, 2, 3, sí, bueno, pues, Ajá, sí, te entiendo. los de hasta arriba, los que están en negro, esos, son ejemplos, ¿no? Estos de aquí. Sí, o son ejemplos o propiedades. Son ejemplos. O sea, si tú tienes esta sucesión, entonces la sucesión de sumas parciales es esta. Si tú tienes esta otra sucesión, su sucesión de sumas parciales es esta de acá. Y si tienes esta sucesión de aquí, entonces la sucesión de sumas parciales va a ser esta. ¿Sí me entiendes? Sí. Va. Gracias, maestro. No, ¿de qué? Bueno, vamos a recordar la definición de sucesión convergente. ¿La recordamos? Doy la definición de qué significa que una sucesión sea sumable y nos vamos al receso. ¿Ok?
Bajo. Y lo que sigue es recordar la definición de sucesión convergente, que viene en las notas que mandé, en los dos tipos de notas que mandé, el resumen y la teoría completa de sucesiones. Pero bueno, aquí lo voy a recordar. Definición. Vamos a tomarnos una sucesión xn con n igual a 1 hasta infinito. Una sucesión de números reales. Decimos que xn con n igual a 1 hasta infinito es una sucesión convergente si existe un L número real tal que sucede lo siguiente. Para cada epsilon mayor que 0, existe un instante n epsilon natural con la propiedad de que si n es un natural mayor o igual a n epsilon, entonces, si tú tomas un número natural n mayor o igual a n epsilon, ¿qué va a pasar? Que la distancia que hay de xn a L va a ser menor que epsilon. ¿Ok? Esa es la definición de sucesión convergente. Una sucesión converge si existe un valor L, el cual se puede demostrar que es único y la demostración viene en las notas, con la propiedad de que para cualquier epsilon mayor que 0, por pequeña que sea esa epsilon, siempre vamos a poder encontrar un instante, un natural, a partir del cual, si yo me tomo un natural n mayor o igual a ese instante, la distancia que hay de xn a L se va a hacer menor que epsilon, ¿ok? Si pasa eso, si nuestra sucesión xn satisface esto, vamos a escribir lo que marqué en el círculo. En tal caso, ¿esto qué denota? Al valor L. A este valor L, ¿ok? El límite cuando n tiene infinito de xn va a ser L, ¿ok? Esta definición es fundamental para el tema de sucesiones. Es realmente la definición que se estudia. Dadas una sucesión, uno se pregunta si esa sucesión converge o no converge, ¿ok? Entonces, bueno, todo el curso, todo el tema de sucesiones de cálculo 1 se basa en dar criterios para ver cuándo una sucesión converge, qué propiedades cumplen las sucesiones convergentes, la operatividad con las sucesiones convergentes, caracterizaciones de las sucesiones convergentes, y bueno, esa es la definición más importante del tema de sucesiones, ¿va? La recordé, es lo único que voy a hacer, y ahora voy a pasar a definir qué significa que una sucesión sea sumable, ¿ok? Va la definición. Ahí va, chequen. Sea xn con n igual a 1 hasta infinito, una sucesión de números reales. O sea, comenzamos dando una sucesión de números reales. Por ejemplo, la 1 entre n, la 1 entre raíz de n, la menos 1 a la n, tú da una sucesión, ¿ok? Ahora, haz lo siguiente. Vamos a tomar Sn con n igual a 1 hasta infinito, la sucesión de sumas parciales. Y recuerda que para cada n natural, ¿quién es Sn? Aquí hago el recordatorio simplemente. Sn es la suma de los primeros n términos de la sucesión original. ¿Ok? Entonces, empezamos con la sucesión xn. Construimos la sucesión de sumas parciales. Muy bien. Ya tenemos esos dos datos. Decimos que xn es sumable si la sucesión Sn es convergente. Esa es nuestra definición. Vamos a decir que una sucesión xn es sumable si la sucesión de sumas parciales inducida por dicha sucesión es convergente. En tal caso, fíjense la notación que vamos a ocupar. Vamos a escribir esto y se va a leer de la siguiente manera. Esto es la serie que va desde n igual a 1 hasta infinito de xn. ¿Y eso qué denota? Esto es simple notación, porque como les dije, este símbolo hasta ahorita lo vamos a formalizar. ¿Quién es este símbolo? ¿Qué significa esta suma infinita? Esto es como una suma infinita, ¿no? En el fondo. ¿Cómo se define formalmente? Como un límite. Ajá, es el límite cuando n tiene infinito de los Sn. Siendo un poco más explícitos, ¿quién es ese? ¿Cuál es ese límite? Es el límite
cuando n tiene infinito. ¿Quién es ese n? Recordemos, ¿quién es ese n? Pues aquí está, ¿no? Lo tenemos aquí en la pantalla, es este valor. Entonces, es el límite cuando n tiene infinito y la suma es de k igual a 1 hasta n de xk, ¿ok? Así es como estamos definiendo esta suma infinita. Lo que estamos haciendo es hacer el número de sumandos, lo estamos haciendo tan grande como queramos. Ajá. Nosotros solo sabemos sumar de principio, nosotros solo sabemos sumar una cantidad finita de términos. Sabemos sumar 5 términos, 6 términos, n términos, 1.000.000 de términos. No sabemos hacer una suma infinita hasta ahorita, hasta este punto. Pero ya con esto, ya queda formalizado qué significa una suma infinita. ¿Cómo se obtiene? Mediante un proceso límite. Calcula la suma de los primeros n términos de tu sucesión. Y haz a la n, al número de sumandos, haz lo que tienda a infinito. O sea, mediante un proceso límite, estamos definiendo lo que es una suma infinita. ¿Ok? ¿Sí está bien? ¿Dudas? Bueno, mediten esta definición porque es con lo que vamos a estar trabajando en este tema. Mediten esta definición, la de ser una sucesión sumable. También chequen la definición de sucesión convergente porque son fundamentales para todo lo que vamos a hacer más adelante. ¿Ok? Chequenlo. Vamos al receso. Regresamos a las 12:33. ¿Ok? Voy a pausar esto. Vamos a continuar. Continuamos. ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos en esta definición. Definición. Sea xn con n igual a 1 hasta infinito una sucesión de números reales. Sea Sn con n igual a 1 hasta infinito la sucesión de sumas parciales. Recuerden que Sn se define como la suma desde k igual a 1 hasta n de xk. Decimos que xn con n igual a 1 hasta infinito es una sucesión sumable si la sucesión Sn con n igual a 1 hasta infinito es una sucesión convergente. ¿Ok? En tal caso, la serie desde n igual a 1 hasta infinito de xn, ¿esto qué denota? Eso es, este símbolo va a denotar al límite cuando n tiene infinito de Sn. ¿Ok? ¿Quién es Sn? Bueno, aquí está el recordatorio de quién es Sn. Entonces, así las cosas, lo que estamos haciendo es definir una suma infinita, la suma infinita de todos los términos de la sucesión xn, como el límite, cuando n tiene infinito, de la suma desde k igual a 1 hasta n de los xk. ¿Ok? Así es como estamos definiendo que una sucesión sea sumable y este símbolo. La suma infinita, las series de n igual a 1 hasta infinito de todos los términos xn. ¿Cómo lo estamos definiendo? Mediante un proceso límite. Nosotros sabemos sumar una cantidad finita de términos. Eso sí lo sabemos hacer. Y mediante un proceso límite, estamos llevando esto de sumar una cantidad finita de términos a sumar una infinidad de términos. ¿Ok? Esta es la definición formal. Mediante un proceso límite, pasamos de sumar, tener una cantidad finita de términos, a tener una infinidad de términos en una suma. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es dar ejemplos, ¿no? De sucesiones que sean sumables, sucesiones que no sean sumables. Vamos a empezar con las sucesiones que son sumables. Para nuestro primer ejemplo, voy a necesitar dos lemas. Uno lo voy a demostrar, el otro no, porque se hizo en cálculo 1 y vienen las notas. Entonces, voy a hacer el lema que no se probó en cálculo 1, pero que se dejó como ejercicio. Ajá. Pero bueno, a lo mejor para ir calentando, para aquellas personas que no toman el curso con nosotros, pues sí vale la pena hacer uno de los lemas y el otro que quede como ejercicio. ¿Ok? Va, pues vamos a empezar. Para el primer ejemplo necesitamos dos lemas. Lema 1. Si A es un punto en el intervalo abierto 0,1 fijo, entonces para cada n natural se cumple lo siguiente. Fíjense, voy a demostrar dos igualdades. La primera, la suma desde k igual a 0 hasta n de a elevado a la k es 1 menos a la n más 1,
entre 1 menos A. Esa es la primera fórmula que vamos a demostrar. Y la segunda, la suma desde K igual a 1 hasta N de A a la K es igual a por 1 menos A a la N entre 1 menos A. ¿Ok? Vamos a demostrar esas dos fórmulas. ¿Cuál es el camino que tenemos que seguir? Primero vamos a demostrar esta. Y usando esa fórmula, vamos a demostrar la fórmula de abajo. ¿Ok? Va la demostración. Fíjense. Para simplificar la notación, vamos a llamar por X, pongámosle por nombre X a esta sumita. Que X sea la suma desde K igual a 0 hasta N de A a la K. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Fíjate, si nosotros multiplicamos A en ambos lados de la igualdad, ¿qué nos termina quedando? A por X, ¿a qué va a ser igual? Pues, ¿quién es X? X es esta suma. Entonces nos termina quedando A por la suma desde K igual a 0 hasta N de A a la K. Esta constante A se mete dentro de la suma y nos queda la suma desde K igual a 0 hasta N de A elevado a la K más 1. ¿Ok? Y luego, ¿qué podemos hacer? Por lo cual, chequen, vamos a hacer el siguiente razonamiento. Pero este razonamiento comienza aquí. Aquí vamos a empezar toda la lectura, ¿va? AX menos X, ¿esto cuánto vale? Pues podemos factorizar a la X, ¿estamos de acuerdo? De esta expresión, podemos factorizar la X y ¿qué nos termina quedando? X por A menos 1. Eso por una parte. Por otra parte, fíjate que AX, ¿quién es? AX es la suma desde K igual a 0 hasta N de A elevado a la K menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quién es X? X es la suma desde K igual a 0 hasta N de A a la K. Entonces, ¿están de acuerdo que AX menos X es esta diferencia? Sí, ¿verdad? No hay ninguna duda. ¿Ok? Ahora, chequen. ¿Cuáles son los términos de esta suma? Pues es A a la 1 más A al cuadrado más A más puntos suspensivos más A a la N más 1. Fíjate que el primer término es A a la 1, aunque aquí tengamos K igual a 0. ¿Por qué? Porque checa, fíjate que a esta K le estamos sumando una unidad. Ajá. Entonces, cuando la K es igual a 0, ¿qué valor tenemos aquí? A elevado a la 0 más 1, o sea, a la 1. Cuando K es igual a 1, ¿cuánto vale A a la K más 1? A al cuadrado. Así continuamos. K igual a 3, K igual a 4. Llegamos a K igual a N. Y cuando K es igual a N, ¿cuánto vale esto? A la N más 1. ¿Ok? Entonces, esta suma es esta suma de aquí abajo y es precisamente la que pongo aquí. Y esta otra suma, pues es 1 más A más puntos suspensivos más A a la N. ¿Dónde? ¿Por qué aparece este 1? Porque cuando K es igual a 0, ¿cuánto vale A elevado a la 0? 1. Ajá, vale 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos termina quedando? Que esta diferencia es A a la 1 más A al cuadrado más puntos suspensivos más A a la N más 1 menos 1 y, bueno, menos, y aquí ponemos un paréntesis. 1 más A más puntos suspensivos más A a la N, ¿ok? Hacemos esa resta y fíjense que nos van a cancelar un montón de cosas, porque checa, por ejemplo, esta A se nos va a cancelar con esta A. Después aquí tenemos adelante un A al cuadrado que se va a cancelar con este A al cuadrado. Ajá. Este A a la N se va a cancelar con un A a la N que está aquí. Ajá. ¿Qué termina sobreviviendo? Únicamente sobrevive este término, el A a la N más 1, y este valor 1. Nos termina quedando A a la N más 1 menos 1. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tenemos? Nos fijamos en el principio y en el final de esta cadena de igualdades y nos queda que A a la N más 1 menos 1 es igual a X por A menos 1. ¿Ok? Que es justo lo que puse aquí abajo. ¿Sí está bien o hay alguna duda? ¿Va bien todo? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues despejamos a X simplemente. ¿Y qué nos termina quedando? Que A a la N más 1 menos 1 entre A menos 1 es igual a X. Lo despejamos de esta igualdad. Sencillo, ¿no? Nada más despejamos a la X de aquí.
No hay otra cosa que hacer. Ahora, aquí hay un detallito que uno podría pensar, ya llegamos a la igualdad que queríamos, pero no, hay un detalle, porque nosotros queremos llegar a que esta suma es 1 menos a la n más 1 entre 1 menos a. Y fíjate que acabamos de llegar a que x es igual a la n menos 1 entre a menos 1. Como que este término y este de aquí difieren por un signo, ¿no? Porque el 1 tiene en 1 tiene signo positivo arriba y abajo tiene signo negativo, aquí. Y a la n más 1 tiene un signo negativo aquí arriba y aquí tiene signo positivo. Bueno, pues lo único que hay que notar es esto, fíjense. Si uno tiene a entre b, eso es lo mismo que tener menos a entre menos b. Ajá, ¿sí estamos de acuerdo con esta igualdad? ¿Todos están de acuerdo? Por ejemplo, si tienes 5 entre 3, eso es lo mismo que menos 5 entre menos 3. Ajá. Y eso es lo que voy a aplicar a continuación. Por otra parte, a la n más 1 menos 1 entre a menos 1 es 1 menos a la n más 1 entre 1 menos a. Perfecto. Y recordando que x es esta suma, entonces, ¿qué tenemos? Pues que la suma desde k igual a 0 hasta n de a la k es 1 menos a la n más 1 entre 1 menos a. Y ahí está la demostración. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay alguna duda? ¿Todo bien, seguros? ¿Sí? Bueno, ahí está la prueba. Pasamos a la siguiente, punto 2. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que la suma desde k igual a 1 hasta n de a la k es a por 1 menos a a la n entre 1 menos a. ¿Ok? Nuestro objetivo es demostrar esa igualdad. ¿Vale? Chequen, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ayudar de la igualdad que probamos apenas. ¿Vale? Bajo. Y ahí va. Chequen. La suma desde k igual a 1 hasta n de a la k. ¿Eso a qué es igual? Eso es a la 1 más a al cuadrado más puntos suspensivos más a la n. Vamos a factorizar una a. Factorizamos una a y ¿qué nos termina quedando? Nos termina quedando que esto es a por 1 más a la 1 más puntos suspensivos más a la n menos 1. ¿Ok? Ahora, fíjate lo que queda en el paréntesis. Nos termina quedando esta suma. Ajá. Pero esto se puede escribir como la suma, justo lo que está en el paréntesis. Se puede escribir como la suma desde k igual a 0 hasta n menos 1 de a a la k. Y entonces nos termina quedando que todo esto es igual a por la suma desde k igual a 0 hasta n menos 1 de a a la k. Pero nosotros ya tenemos una fórmula para calcular esta suma. Por la propiedad 1, bueno, por el inciso anterior, nosotros sabemos que para cada n natural se vale esta fórmula, ¿verdad? En particular esta fórmula se vale para n menos 1. ¿Cuánto vale la suma desde k igual a 0 hasta n menos 1 de a la k? Es 1 menos a la n entre 1 menos a. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? ¿Sí está bien? Ahí está. Y entonces nos termina quedando por el inciso 1 que esto es a por 1 menos a la n entre 1 menos a, que es justo lo que queríamos demostrar. ¿Ok? Ahí está. Ahora, ese es el primer lemita. Ya lo probé. Realmente esto se puede hacer en cálculo 1. Lo dejé como ejercicio en cálculo 1. Ahorita lo estoy demostrando. Y el siguiente lema, que ese queda como un ejercicio y sí se hizo en cálculo 1, dice lo siguiente. Fíjense. Si el valor absoluto de a es menor que 1, entonces la sucesión a la n converge a 0. ¿Ok? Eso sí lo demostramos en cálculo 1, pero ahorita va a quedar como un ejercicio. ¿Ok? Ahora sí, viene el ejemplo. Es un ejemplo súper importante, muy, muy importante, así que vamos a desarrollarlo. Ahí va. Vamos a ver la serie geométrica. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a tomarnos un punto A en el intervalo abierto 0,1 fijo. Vamos a demostrar que la sucesión xn con n igual a 1 hasta infinito, definida como la sucesión a la n, con n igual a 1 hasta infinito, es una sucesión sumable. Pregunta,
¿qué es lo que uno tiene que hacer para demostrar que una sucesión es sumable? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Se tiene que construir la sucesión de sumas parciales. Por definición, eso es lo que uno tiene que hacer. Tienes que construir la sucesión de sumas parciales y demostrar que esa sucesión de sumas parciales tiene límite. ¿Ok? Eso es lo que uno tiene que hacer. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es demostrar que la sucesión Sn es convergente. Es decir, tenemos que demostrar que el límite cuando n tiene infinito de Sn existe. ¿Cómo lo vamos a hacer? Exhibiendo el límite, el valor de esa el valor de convergencia, el punto de convergencia. ¿Ok? Fíjense, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Notemos que para cada n natural se tienen las siguientes igualdades. Fíjate, el límite, cuando n tiene infinito de Sn, ¿a qué es igual? ¿Quién es Sn? Por definición, es la suma desde k igual a 1 hasta n de a a la k. ¿Estamos de acuerdo? Así las cosas, ¿quién es el límite cuando n tiene infinito de Sn? Es el límite cuando n tiene infinito de la suma desde k igual a 1 hasta n de a a la k. Pero por nuestra fórmula, la fórmula que demostramos en el lema 1, ¿cuánto vale esta suma? Es a por 1 menos a a la n entre 1 menos a. ¿Ok? A ver, déjenme ver un detallito. Sí, ahí está. Ajá. Y entonces tenemos que esto es el límite cuando n tiene infinito de a por 1 menos a a la n entre 1 menos a. ¿Ok? ¿Qué más podemos hacer? Pues el límite se mete tanto en numerador como en denominador. ¿Estamos de acuerdo? Propiedades operativas del límite. El límite satisface esas propiedades. Entonces, este límite lo metemos en el numerador, lo metemos en el denominador, sacamos constantes que se estén multiplicando y nos termina quedando lo siguiente. Esto es igual a por 1 menos el límite cuando n tiene infinito de a a la n entre 1 menos a. Por el lema 2, ¿cuánto vale este límite? Como la a, estamos suponiendo que está en el abierto 0,1, entonces, ¿esto a qué es igual? Esto es igual a entre 1 menos a. Esta a es esta a de aquí. Esto vale 1. Ajá. Y este 1 menos a es precisamente este 1 menos a. Entonces nos termina quedando que esto es igual a entre 1 menos a. ¿Ok? ¿Qué se concluye? Que el límite, cuando n tiene infinito de Sn, es igual a entre 1 menos a. ¿Ok? O sea, la conclusión es que este límite realmente existe. ¿Ok? Y entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Pues que realmente esta sucesión es una sucesión sumable, siempre y cuando la A esté en el intervalo abierto 0,1. Y además, la suma infinita de A a la n, o sea, la serie es de n igual a 1 hasta infinito de A a la n, ¿cuánto vale? Vale A entre 1 menos A. ¿Ok? Ahí está el cálculo. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay dudas? ¿Todo bien, seguros? Bueno, yo creo que hasta aquí le dejamos. Y yo les voy a pedir que chequen lo que falta de las notas, que es la interpretación geométrica, que chequen el ejemplo 2 y nada más el ejemplo 2. El teorema de la convergencia monótona yo lo veo mañana, lo comento y vemos el ejemplo 3 y más cosas, ¿ok? Bueno, entonces así lo hacemos. Maestro. Nos estamos viendo el martes, ¿va? Recuerden que, ahí voy, Santi. Recuerden Sí. que la clase mañana empieza a las 12, ¿vale? A las 12 comienza la clase de cálculo. ¿Va que va? Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Bye, bye. Hasta luego.